Primera Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Esta es la oración de un hombre que fue un don nadie, pero se atrevió a orarle al Señor, a hacer una oración así como esta, tremenda. Pero él tenía una cualidad, ¿verdad? Había sido un dolor para su madre, pero tenía una cualidad, y es que él se esforzaba por ser más ilustre que sus hermanos. Les expliqué que la palabra ilustre significa honorable, hombre respetuoso, que era responsable, trabajador, y entonces se esforzaba por ser más que ellos. Y se atrevió a hacer esta oración, pero lo lindo no es que solo se atrevió, es que Dios le concedió lo que pidió. No fue cualquier oración. Y hay 4 sermones de esta oración que hizo Jabes. Versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel. Mire la oración. Dijo en la oración: oh, si me dieres bendición. Fue el primer mensaje que prediqué. Si me dieres bendición. La segunda petición de Jabes: y ensancharas mi territorio. Ensancha tu territorio, el domingo pasado, ¿se recuerda? Lo predicamos. Y ahora vamos a predicar esta otra parte de la oración. Y si tu mano estuviere conmigo. Si tu mano estuviere conmigo. Y luego el cuarto mensaje que va a ser el próximo domingo: y me librare del mal para que no me dañe. Y mire lo que dice: y le otorgó Dios lo que le pidió. Qué lindo. Pueden sentarse. Dependiendo de la mano de Dios, si tu mano estuviera conmigo. Cuando yo tenía 12 años de edad, estudiaba plan básico, le decimos allá, 8º, 9º grado. Fui con mis amigos a un tanque tipo piscina, según yo, para aprender a nadar. Le decíamos el tanque del gringo. Allí se recogía agua para lograr mandar como agua potable al pueblo, pero nosotros nos íbamos a bañar al tanque. No había piscinas alrededor de donde vivíamos, ni tampoco ríos. Entonces era el único lugar donde podíamos ir a nadar. Era bien hondo aquel lugar. Tenía unas escaleritas por aquel lado donde bajaban a limpiar el tanque. Y por este lado había como un murito de cemento. El reto era tirarse en aquel tanque hondo y llegar nadando hasta la orilla donde había la escalera. Mis amigos decían que todo lo que tenía que hacer era perder el miedo, tirarme y comenzar a mover mis manos. Yo no sabía nadar, por supuesto. Me llené de valor a esa edad. Fíjense ustedes, a los 12 años, uno piensa que no le va a pasar nada, que todo lo puede lograr y se atreve a todo. Y rodeado de sus amigos que lo están animando a uno, pues me llené de valor y me tiré a pique en aquel tanque, hermano. Me hice un clavado en aquel tanque. Comencé a nadar, a mover mis manos y a nadar. Pero cuando iba a la mitad, me pasó como Pedro. Comencé a perder fuerza y en lugar de avanzar, empecé a hundirme hacia abajo. Yo recuerdo que sentía que mis oídos simplemente sonaban. Era un sonido cuando yo iba para abajo, hundiéndome en aquel tanque. Pero en ese momento sentí que alguien me agarró por la espalda. Y cuando abrí los ojos, estaba enfrente de la escalera del otro lado y me agarré de la escalera yo.
era uno de mis amigos que sabía nadar y que estaba con nosotros ahí para enseñarnos a nadar. En otras palabras, ese amigo me había salvado de morir ahogado aquel día. Difícilmente yo iba a poder salir. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando le pedimos a Dios que nos bendiga, y es más, nos atrevemos como Javes también a pedirle a Dios que ensanche nuestro territorio, muchas veces nos vamos a sentir como que si nos hubiéramos tirado en medio de una piscina honda sin saber nadar. O sea, Dios nos va a bendecir si se lo pedimos de todo corazón. Y si le pedimos, como el domingo pasado prediqué, que ensanche nuestro territorio, ya ustedes saben lo que significa ensanchar nuestro territorio. Es tener más influencia alrededor nuestro, influenciar a más gente con nuestro trabajo en el Señor, con nuestro caminar cristiano, tener esa influencia, o sea, poner en práctica dones también que Dios nos ha dado. Vamos a necesitar que Dios esté con nosotros, porque si no, nos vamos a sentir así, como que estamos en medio de un tanque hondo, lleno de agua, sin poder nadar. Vamos a necesitar que Dios venga en nuestra ayuda para poder pasar al otro lado. Javes conoció esa sensación. Por eso, después de haber pedido que Dios lo bendijera y que ensanchara su territorio, su tercera petición fue: y si tu mano estuviera conmigo. Él sabía que si tenía que ser un trabajo especial para Dios, iba a necesitar la mano de Dios con él, la ayuda de Dios en su vida. ¿Qué significa que la mano de Dios esté sobre nosotros? Bueno, Tertuliano decía que las manos de Dios, la mano derecha de Dios es el Espíritu Santo y la mano izquierda de Dios es su palabra. Y cuando nosotros hablamos de la mano de Dios en la Biblia, suele representar el poder y la presencia de Dios en una situación concreta. Cuando hacemos un trabajo especial, cuando Dios nos llama a hacer un trabajo especial, cuando la mano de Dios estaba sobre alguien, Dios hacía triunfar y prosperar a esa persona. Dios hacía tener éxito a esa persona, completar lo que se había propuesto hacer. En el Nuevo Testamento, la expresión la mano de Dios significa el Espíritu de Dios. Tertuliano estaba en lo correcto. La mano de Dios significa el Espíritu de Dios. Algunas veces se le llamó en la Biblia el dedo de Dios, al Espíritu Santo también, pero en general significa el Espíritu de Dios. De manera que cuando nosotros pedimos que su mano esté con nosotros, en realidad estamos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé una unción especial, porque sabemos que con esa unción podremos lograr lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hermanos míos, ahora más que nunca necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Una unción especial del Espíritu Santo en nuestra vida, ya que los tiempos son malos. El apóstol Pablo había previsto esto al hablar de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y él escribió, hermanos, que en estos postreros tiempos habrían tiempos peligrosos. Y si nosotros leemos esa narración de Pablo, nos daremos cuenta, hermanos, de que Pablo estaba como que estaba viendo el tiempo que nosotros estamos viviendo.
Parece que en su mente él vislumbrara lo que ahora estamos viviendo. Se lo voy a leer para que observe lo que Pablo dice. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, está hablando de este tiempo, los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿No es cierto que el peligro está por todas partes? Y principalmente cuando hablamos de Latinoamérica nos damos cuenta que está bien peligroso. Pero mire cómo sigue hablando: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Algunos hasta tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta es la clase de personas que Pablo dice que habrá en estos últimos días. Para enfrentarnos nosotros a estas clases de personas y llevarles el evangelio del reino, llevarles las buenas noticias de salvación, necesitamos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Necesitamos la mano de Dios en nuestra vida. Hermanos, al referirse a Dios Espíritu Santo, también Pablo describe a Dios como un poder vital, en contraste con la debilidad de lo material y humano. Nosotros humanamente somos débiles, pero Dios Espíritu Santo es Dios todopoderoso. Aleluya. Nadie puede con nuestro Dios. En Efesios capítulo 5 versículo 18 al 21, Pablo escribió y dijo: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra lleno aquí viene de la palabra latina plenus, que quiere decir satisfecho, quiere decir completo, que tiene abundancia, quiere decir colmar, quiere decir rellenar, quiere decir ocupado del todo. Y Pablo está diciendo: no se embriaguen con vinos, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque, hermanos, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Número uno, ya les dije, porque estamos viviendo en los últimos días, donde habrán estas clases de personas. Pero también porque nos da poder para testificar de Cristo. Es el Espíritu Santo el que va a llenar nuestra vida de ese poder sobrenatural para poder ser predicador del evangelio, para poder llevar este mensaje. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si hay algo que necesitamos para poder hablar del Señor, es ser llenos del poder del Espíritu Santo. Es la mano de Dios en nosotros. Es que Dios obre a través de nosotros, que Él hable a través de nuestros labios, a través de la unción de su Espíritu Santo en nuestra vida. De lo contrario, nos vamos a ver tímidos, nos vamos a ver sin actitud para hacerlo, y mucho más sin recoger los frutos, porque es el Espíritu Santo el que cambia los corazones de los hombres. Es el Espíritu Santo el que habla a la conciencia, el que redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo en nosotros.
Debemos de pedir si queremos que Dios nos bendiga y que Dios, hermano, haga obra en los corazones cuando nosotros hablamos del Señor, la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que sea Él en nosotros obrando. Recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Número 2. Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo porque Él nos guía de una manera sobrenatural. En Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7 dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, le aconteció a Pablo, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu del Señor no se los permitió. Si hay alguien que nos guía a nosotros de una manera sobrenatural, es el Espíritu Santo. Está bien que a veces no sabemos qué hacer con la bendición de Dios, y Dios quiere bendecirnos, y Dios quiere ensanchar nuestro territorio. Es entonces cuando necesitamos la guianza del Espíritu Santo para decirnos el lugar y dónde y cuándo y la hora exacta y hermano, y qué es lo que tenemos que hacer. Él guiará nuestros pasos, por eso lo necesitamos. Él nos llevará al lugar seguro, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él siempre nos guiará para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestra vida. Número 3. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo porque nos da poder sobrenatural para hacer morir las obras de la carne en nosotros. Tenemos un problema como seres humanos, y es que nuestra carne está viva. No estamos muertos y somos humanos. Y esta carne casi siempre busca a las cosas que no son de Dios. Tiene deseos raros, hermanos, tiene inclinaciones raras. Pero Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es la unción, es la llenura del Espíritu Santo que nos hará, hermanos míos, poder vencer todas esas tentaciones carnales y esas atracciones de nuestra carne. La carne nuestra es como un imán hacia el pecado, como que se siente atraída hacia el pecado. Pero cuando nuestra vida, nuestro cuerpo está lleno por el poder del Espíritu Santo, entonces nuestra vida y nuestro cuerpo anhelará la presencia de Dios, anhelará servir a Dios y hará morir, según este texto, los deseos carnales y aquellas cosas que nos hacen o nos atraen a pecar. Número 4. Necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo porque Él nos ayuda en nuestras debilidades y hasta intercede por nosotros como conviene. Eso hace el Espíritu Santo. Hermanos míos, hay veces, bueno, todos sabemos que tenemos debilidades y hay veces que no sabemos cómo pedir. A veces queremos pedir cosas para satisfacer a nuestra propia carne. Queremos pedir cosas para deleitarnos en la vida, en el mundo. Queremos cosas materiales para vivir una vida cómoda. Y solo pensamos a veces en nosotros o en la carne. Y Dios no nos contesta, porque Él no nos va a dar algo que nos daña. Pero mire lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Amén. Porque somos débiles todos, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él acude a ayudarnos. A veces, dice ese texto, no sabemos qué pedir o cómo pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. A veces ni sabemos cómo pedir
entonces sentimos la unción del Espíritu Santo en nosotros y lo único que hacemos es gemir. Y ni sabemos qué estamos pidiendo, pero en aquellos gemidos el Espíritu Santo está intercediendo con nosotros para que pidamos correctamente, aleluya. Él nos ayuda en nuestra debilidad cuando gemimos a Dios para pedir conforme a su voluntad. Número 5, nos ayuda a comprender los misterios de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder entender algunos misterios de Dios. Hay tantas cosas en su palabra que no podemos entender, pero hay muchas otras que el Espíritu Santo nos las revela. 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 12 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solo con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podemos entender en realidad muchos misterios de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. En realidad, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Y entonces nuestros ojos se abren y podemos ver a Dios exactamente como Él quiere revelarse a nuestra vida. Número 6, es el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo que nos reparte dones para ministrar. El Espíritu Santo es el que lo hace. Usted dirá: yo no tengo nada que dar, ni cómo hacerlo, no sirvo para nada. Pero el Espíritu Santo es ahí, pone en usted la gracia, el don, la habilidad para que usted pueda, aleluya, transmitir este mensaje donde usted quiera que vaya. Dice 1 Corintios 12, 7 al 9: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dios puede darle a usted dones especiales para ministrar a diferente gente necesitada. Quizás ministrar a gente huérfana, a gente con vicios, a gente atada en las pandillas, a gente enferma en los hospitales, y Dios le dé dones de sanidades para ir a los hospitales y orar por esa gente y transmitirles el mensaje del Evangelio. Dios reparte diferentes dones, también le dé don de sabiduría y de ciencia para poder aconsejar a muchachos desorientados que andan ahí por la calle, hermano, todos desorientados, que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Nuestra sociedad necesita la administración de Dios, y es a nosotros que Dios va a usarnos, va a bendecirnos y a ensanchar nuestro territorio para que seamos de bendición a mucha gente. Claro que sí, pero necesitamos la mano de Dios con nosotros, el poder de Dios con nosotros, la llenura del Espíritu Santo en nosotros para poder ser de bendición a multitudes. Número 7. Tenía 20 cosas, pero solamente puse 7. La última, porque el Espíritu Santo forma en nosotros un nuevo carácter. Gálatas 5, 22 y 23, el texto bien conocido, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el carácter del verdadero cristiano y es el fruto del Espíritu en nosotros. Ya no somos aquellas personas amargadas, sino que somos gente gozosa. Ya no somos las personas odiosas, sino que llenos de amor. Ya no somos aquellas personas impacientes, sino que la paz de Dios reina en nuestros corazones. La paciencia está como fruto en nuestra vida. Somos amables con la gente, tratamos de ayudar a los necesitados, creemos en fe que las cosas van a suceder. Y luego cuando nos hablan mal, ya no somos respondones, sino que hay mansedumbre en nosotros. Y cuando la tentación llega, hay dominio propio en nuestra vida, hay templanza como cristianos, porque el Espíritu Santo está ahí. No cualquier diablo, no cualquier cosa, no cualquier pecadillo lo va a desviar a usted, porque Dios estará con usted. Y
aleluya, a través de su Espíritu Santo, dándole poder para vencer y tener un nuevo carácter. ¿Cuál es la manera bíblica de ser llenos con el Espíritu Santo? La mayoría de nosotros ha adquirido un libro de doctrinas de nuestra iglesia, de lo que creemos. Hay unos que no lo tienen porque se nos terminaron y no pudimos mandar a hacer otros cientos de folletitos de doctrina. Pero muy pronto lo vamos a tener, primero Dios. En ese librito de doctrinas, página número 7, dice las ocasiones en que los creyentes primitivos lo recibieron. Pero esto solo prueba que el Espíritu se puede recibir en cualquier ocasión. La llenura estoy hablando. No es esto una fórmula, sino una forma de recibirlo. En la página 8 de ese mismo librito están los requisitos para recibirlo, de los cuales yo creo que el número 1 es el más importante o el primordial, porque los demás son consecuencia de ser convertido, o sea, de aceptar a Cristo como su Salvador personal. El requisito número 1 es recibir a Jesús como su Salvador personal, para que el Espíritu de Dios llene su vida. Para la vigilia del 8 de marzo por la noche vamos a estar tocando un poquito de cada tema doctrinal de ese librito, y después vamos a hacer 1 hora y media de preguntas para que ustedes pregunten sobre las doctrinas fundamentales que nosotros creemos. Así que no se pierda esa vigilia. Marzo 8, de 10 de la noche en adelante. Pero vuelvo a la manera bíblica de ser llenos con el Espíritu Santo. Yo creo que el único requisito para recibir la llenura del Espíritu Santo es ser salvo. Es ser salvo. Si usted ya aceptó a Jesús como su Salvador personal y le ha entregado su corazón de veras al Señor, y el Señor ha hecho una transformación en su vida, ha perdonado sus pecados, entonces usted es candidato para que el Espíritu Santo lo llene. Lo único que tiene que hacer es pedir la llenura del Espíritu Santo en su vida. Hay personas que creen que deben de esperar mucho tiempo, orar y ayunar no sé cuántos días, pero no tienen necesidad de eso. El Espíritu es para todas las personas salvas. Alguno dirá, ¿no le dijo Jesús a los discípulos que esperaran en Jerusalén en Lucas 24:49? Sí, pero hay que recordar que se los dijo antes del día de Pentecostés. Y el plan de Dios no era que esperaran como fórmula para recibir el Espíritu Santo, porque no hay otra ocasión en que los cristianos fueron al aposento alto para ser llenos con el Espíritu Santo. Fue una sola vez, así es que no es una fórmula. Yo estuve ahí en el aposento alto en Jerusalén en mayo del año pasado, y tuve la bendición de estar ahí exactamente cuando se estaba celebrando el día de Pentecostés, los judíos, la fiesta de Pentecostés. Por supuesto, los judíos no estaban en el aposento alto porque ellos no son cristianos. Ellos estaban en la parte de abajo, en la tumba de David, estaban en el muro de los lamentos, allá estaban adorando. La noche anterior habían hecho vigilia, no habían dormido adorando, allí estaban adorando. Porque como no tiene templo, están en una sinagoga, se van al muro de los lamentos, o si no se van allí a la tumba de David, a los lugares que ellos los consideran sagrados. Allí van a adorar y allí estaban adorando. Y cuando yo entré para conocer la tumba de David, ahí estaban ellos leyendo el Torá, leyendo la palabra y adorando. Pero así, al dar la vuelta, la parte de arriba está el aposento alto. Y yo levanté mis manos y grabé y dije, aquí estoy en el lugar donde supuestamente aquellos 120 fueron llenos con el poder del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés. Aquí solo hay turistas, no hay judíos, pero en realidad no es el lugar el que llena, no es la fórmula el lugar, sino que es que Cristo esté en su corazón para que Dios lo llene con el Espíritu Santo. Es más, después de que esto ocurrió en Pentecostés, 8 años después de Pentecostés,
Felipe fue a Samaria en Hechos capítulo 8, versículo 17, y las gentes, después de ser salvas, recibían el bautismo con el Espíritu Santo. 2 años después, en Hechos 10:44, cuando Pedro predicaba en Cesarea, la gente recibió fe para recibir la salvación y fueron, dice la Biblia, llenos del Espíritu Santo. 10 años después, o sea 20 años después de Pentecostés, Pablo pasó por Éfeso y encontró a ciertos hermanos que no habían oído del Espíritu Santo e impuso sus manos sobre ellos y fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos con el Espíritu Santo. Entonces no hay fórmula que se pueda aplicar esto. Se debe de hacer así para ser lleno del Espíritu Santo. No, el requisito es que usted sea salvo. Ni siquiera la imposición de manos es un requisito para recibirlo. Yo crecí en una iglesia netamente pentecostal y a veces, hermanos, lo despeinaban tanto los hermanos a uno por el deseo que uno fuera lleno con el Espíritu Santo y lo jamaqueaban y hasta le decían que repitiera ciertas cosas según para hablar en lengua, ¿no? Rambo saca la bazooka, ¿qué pasó? No, otras palabras le decían a uno que repitiera. Con la R, ¿ah? ¿Cómo le decían a usted, hermano Máximo? ¿Cómo le decían? La R. ¿Qué? Un tragualengua dijo para que no le siguieran diciendo. Entonces la gente por querer que la gente hable lenguas y reciba el Espíritu Santo comete gravísimos errores. Yo recuerdo una vez, pues el hermano G. Able era predicador pentecostés, amén. Él creía en la sanidad divina, en los dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y yo ya era pastor y él vino a hacer una cruzada en el Colegio del Este de Los Ángeles. Y recuerdo que nosotros participamos en la cruzada y yo fui a la reunión de pastores que él iba a tener antes de la cruzada, ¿verdad? Allá en una iglesia por Bell. Y llegámonos, él nos dio una conferencia así para pastores, una enseñanza y después dijo: pastores, yo quiero que ustedes oren por mí para que Dios haga milagros tremendos en esa cruzada. Pues yo me quedé un poco retirado así, levantando mis manos, orando por él, pero habían pastorcitos nuevos, pentecostales, muy pentecostales, que lo hicieron como quisieron al pobre hermano G. Ávila. Le hacían el pelo para un lado y se lo hacían para el otro lado y todos querían poner manos sobre él, ¿no? Después el hermano se paró y sonriente dijo: estos hermanos ya me despeinaron todo, dijo. Lo que usted necesita es tener a Cristo en su corazón. Y entonces, después de haber pedido una bendición de Dios, ensanchar su territorio, decirle: Señor, que tu mano esté conmigo. Ya le expliqué que la mano de Dios significa la llenura del poder del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo llene mi vida, Señor. Porque solamente así podrá haber diferencia en lo que yo haga. Solamente así podré influenciar a las personas en mi territorio. Solamente así podré ver tu gloria. Solamente así tu poder se va a manifestar de una manera grande. Solamente así acontecerán milagros. Solamente así la gente, aleluya, se convertirá a ti. Solamente así tu gloria se verá en medio de tu pueblo. Solamente así, Señor, podré vencer el pecado. Solamente así tendré poder para poder predicar tu palabra. Termino diciéndoles: en nuestras iglesias se escuchan muchas cosas que a veces son un poco difíciles de comprender. Algunos predicadores nos pasamos predicando por 45 minutos diciendo a la audiencia que el Espíritu Santo está aquí para bendecirles. Es más, decimos que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, está dentro de nuestro corazón, lo cual es verdad. No estamos mintiendo. Lo que pasa es que cuando a veces llamamos a la gente al altar, decimos que Él no está aquí y que hay que orar a Dios para que lo mande.
Fíjense ustedes, para que lo mande. Oremos a Dios para que mande de su Espíritu Santo. Entonces como que nos contradecimos, ¿no? Pero yo quiero decirles que a veces hasta cantamos: envía tu poder, Señor, envía tu poder, envía tu poder. Y estamos cantando: ven Espíritu, ven, como que no estuviera con nosotros. Le estamos diciendo que venga, como que estuviera fuera de nosotros y fuera de la iglesia, ¿no? Entonces actuamos un poco raro, pero yo quiero decirle que el Espíritu Santo ya está con usted. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo ya está con usted. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, fue sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, está con usted, está en sus corazones. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestros corazones. Esa es la habitación del Espíritu Santo. Él es un regalo de Dios, no un premio por algo que merezcamos. Es un regalo de Dios. Ahora, de lo que yo les estoy hablando es de la llenura que yo hablo, en esa unción especial que Dios nos da para hacer un trabajo especial para Dios. En todos nosotros mora el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a hacer un trabajo especial, que a Dios nos ha bendecido, que a Dios ha ensanchado nuestro territorio, necesitamos una unción especial de su Espíritu Santo para hacer ese trabajo al que Dios nos llama a hacer. A eso es que se llama llenura del Espíritu Santo. Algunos lo llaman bautismo del Espíritu Santo. Y Dios da el poder para hacer ese trabajo especial para Dios. Y por eso les digo que si queremos que Dios nos bendiga y ensanche nuestro territorio, nos hallaremos comprometidos alguna vez con una fuerte tarea que Dios nos ponga a hacer, con un trabajo especial. Y estando metido demasiado hondo, como cuando yo me encontraba en ese tanque, en esa piscina, nos damos cuenta que sin la ayuda, sin la llenura del Espíritu Santo es peligroso hundirnos. Y es cuando nos damos cuenta que necesitamos ser más llenos, que Dios, que el Espíritu Santo esté invadiendo todo nuestro ser, y que así como el vino embriaga, hermano, al que se lo toma y lo hace actuar de una manera diferente, que la llenura del Espíritu Santo nos haga actuar a nosotros como Dios quiere que actuemos, de tal forma, aleluya, que sea Dios en nosotros, que sea Dios en nosotros, que sea la manera de Dios, que sea Dios guiando nuestra vida, que sea Dios actuando en nuestra vida y obrando a través de nosotros. Ahí es donde necesitamos la ayuda, la unción, la llenura del Espíritu Santo, esa unción especial para un trabajo especial. Y nos dará poder para ser triunfadores en cualquier área de nuestra vida que nosotros emprendamos. Claro que sí. Queremos hacer grandes cosas para Dios. Pidamos llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que todo nuestro ser esté empapado del poder del Espíritu Santo. Espíritu y alma y cuerpo estén empapados del Espíritu Santo, llenos completamente del poder de Dios para poder obrar de esa manera. De manera que usted que ya es salvo, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, quizá todavía haya cosas que estorben en su vida para que usted pueda hacer de bendición a muchos. Muchas cosas que lo están atando. Yo le digo, la llenura del Espíritu Santo vendrá para romper todas esas cosas, para liberarnos de todas esas cosas, temores, aleluya, timideces, raíces de amargura, todo lo que hay en su corazón, hermano, deseos de venganza, todo lo que hay ahí que lo han dañado en el mundo. La unción, la llenura del Espíritu Santo vendrá para formar un carácter en usted, un carácter de cristiano, para que pueda ir con poder a hacer la tarea que Dios los ha encomendado. Nomás termino diciéndoles, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Se los leo despacio para que queden en sus corazones. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén